Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. El convulso siglo XIX mexicano. No son pocos los episodios que hemos dedicado en este podcast a comentar y leer en voz alta textos que nos cuentan la historia de aquel siglo. En nuestra página historiografiamexicana.com, en su versión de escritorio, recientemente renovada, fácilmente podrán explorar nuestros archivos decimonónicos. Encontrarán audios sobre la libertad de prensa, la independencia, acalorados discursos, episodios dedicados a Iturbide, a Juárez, al Porfiriato, a ideólogos como José María Luis Mora o Lucas Alamán, escritores como Guillermo Prieto y Manuel Gutiérrez Nájera, capítulos que hablan de la vida cotidiana, de la política, de la vida pública de aquellos años, todos ellos enmarcados en el siglo XIX. En los agitados y difíciles años de la Guerra de Independencia, la Guerra de México y los Estados Unidos, desde luego la dolorosa pérdida de la mitad del territorio nacional, la Guerra de Reforma, tiempos de enfrentamientos ideológicos, monárquicos, republicanos, conservadores, liberales moderados y otros radicales, siglo en el que se vivió la intervención francesa, el establecimiento del Segundo Imperio y desde luego los primeros lustros del Porfiriato. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana daré lectura en voz alta a fragmentos del libro Ciudadanos Imaginarios de Fernando Escalante Gonzalvo, publicado por el Colegio de México en 1992. En palabras de su autor, este es un libro sobre la manera de hacer política y la manera de entender la política en México en el siglo XIX. Para esta entrega, la 135 del podcast Historiografía Mexicana, nos centraremos en los pasajes que Escalante Gonzalvo dedica al pesimismo, decepción y sensación de fracaso que agobiaba a los personajes de la vida pública mexicana de aquellos tiempos. Lo que me he propuesto en las páginas que siguen, escribe Escalante, es explorar las razones de este desencanto, reconstruir el mundo moral que vieron con la misma aprehensión Mora, Alamán, Comonfort, Arriaga y Rabasa, y explicar en lo que pueda por qué no podía coincidir con el modelo que imaginaron. Me importa la moral, continúa Escalante, en muy buena medida porque a ellos les importaba y porque creo que no estaban equivocados en eso. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana, Ciudadanos Imaginarios, que fue la tesis presentada por Fernando Escalante para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales por el Colmex. Es un libro fácil de conseguir en formato impreso. Está también su versión digital, esto para quienes gustan de el libro electrónico. Lo recomendamos aquí, le damos exposición en este programa, porque sabemos que a ustedes, nuestros escuchas, les puede interesar y no recibimos patrocinio alguno de instituciones o editoriales. Recuerden que este programa, esta plataforma, es independiente y se mantiene exclusivamente de las donaciones de sus mecenas, de sus escuchas, ustedes, quienes nos hacen el favor de seguir y compartir este podcast. Si disfrutan de nuestro contenido, no duden en apoyarnos. Vamos pues a la lectura en voz alta y no olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com. Ciudadanos Imaginarios, de Fernando Escalante Gonzalvo. El día que hizo su espectacular ingreso a la Academia de Letrán,
Alguien le preguntó a Ignacio Ramírez qué era lo que más le gustaba de México. Veracruz, dijo, porque por Veracruz se sale de él. Es posible que estuviera haciendo una broma, pero muchos otros de sus contemporáneos lo pensaron en serio. Escritores, políticos, hombres casi todos de prestigio y muchos de los más íntegros, de los más empeñosos de la pequeña élite del siglo pasado. Poco después del triunfo de la Revolución de Ayutla, un acongojado Comonfort escribía: «No se necesita más que dirigir una ojeada sobre la actualidad para conocer que la República es un edificio de arena que por todas partes amenaza desmoronarse». Según uno de sus colaboradores, Comonfort estaba entonces altamente disgustado y, en sus palabras, al saltar las trancas para meterse en una diligencia y marcharse fuera del país. No era el único. Por ese mismo tiempo, después de entrevistarse con Comonfort, José López Uraga escribía: «Desde luego conocí que ni había gobierno, ni ministerio, ni plan político, ni esperanza alguna para este pobre país. Después volví los ojos a los elementos de reacción, y eran tan prostituidos, tan miserables y cobardes, que lo confieso, me propuse salir del país y sacar a mi familia. No pensé ya sino en ella». Comonfort tomó el camino de Veracruz muy poco más tarde y regresó, sin embargo, para ocuparse del Ministerio de Guerra durante la invasión francesa. Murió en un combate cerca de Querétaro. López Uraga no llegó a salir. Se pronunció contra el gobierno 2 días después de escribir aquello. Lo interesante no son los destinos individuales de ninguno de ellos, sino la insistente sensación de fracaso de todos, su decepción, su pesimismo. Confieso ingenuamente que una profunda tristeza se ha apoderado de mi ánimo al recordar la inutilidad de los esfuerzos que hice. Es ahora José María Iglesias, cerca ya de su muerte y bien asentado el gobierno del general Díaz, después de haber ocupado todos los cargos posibles, desde escribiente a diputado, ministro de casi todas las carteras y presidente de la Suprema Corte de Justicia, vuelto, él también, del exilio para morir en México. Separado por completo de la política, a la que he llegado a cobrar verdadero horror, espero pasar con resignación al lado de una esposa y de unos hijos tiernamente amados los últimos días de mi vida. No es extraño que la familia parezca un refugio. Lo curioso es que la política produzca horror. Pero así pasaba. Producía horror y desaliento. Como algunos personajes de Rabasa, muchos eran los que pensaban que este país no tenía remedio. Muchos se verían retratados en ese Pepe Rojo que confesaba: «Necesito emigrar a un país más civilizado, en donde la libertad haya sido mejor comprendida y practicada». Y si anhelaban tomar el camino de Veracruz, es porque desde ahí se iba a los países civilizados, la gran ilusión del siglo XIX. Un desencanto que tenía también, por supuesto, consecuencias políticas. El doctor Mora veía, en 1827, que el pesimismo y el temor lo minaban todo. La confianza pública ha decaído demasiado y está a punto de perderse. Los capitales huían, los prestamistas aprovechaban el descrédito del Estado y eran pocos los que creían que tuviese sentido pagar impuestos, obedecer las leyes o incluso defender el territorio. Dolorido, el general Tornel veía a México convertido en el ludibrio y el escarnio del universo. Y muy poco después, el exgobernador de Guanajuato, Francisco Pacheco, escribía:
Esto, amigo mío, se lo llevó el diablo. Nuestro país es una torre de Babel y latrocinio y maldad. Esa sensación de que todo se lo había de llevar el diablo la compartían liberales y conservadores, y lo mismo cuando llegaban triunfantes que cuando salían en derrota. Algunos había, afortunados, que podían usar del pesimismo, más o menos de buena fe, y culpar de todo o casi todo al enemigo del momento. Así, Juan Álvarez, por ejemplo, durante la Revolución de Ayutla, veía cómo el país iba desmoronándose como si fuese de arena, en las manos del funesto general Santana, que la entrega y la vende al extranjero. Del mismo modo, poco antes, la redacción monárquica de El Tiempo entendía que se iba a la ruina, a la desmoralización, a la anarquía, a la disolución completa de la nación, por obra del orden republicano. Hay que tomar nota de ello. El pesimismo hacía muy fácil desacreditar a cualquier gobierno y sumamente difícil defender a ninguno. Los vencedores llegaban cada vez repitiendo que había pasado una época fatal, donde se había establecido el reinado del desorden y de la inmoralidad. Y al poco tiempo una acusación parecida les caía encima, acaso con la misma justicia. En todo se veía el fracaso, en todo había razones para el desconsuelo. Por eso eran los políticos, los letrados, tan adictos a la idea de regeneración nacional. Estaban todos convencidos de que había que hacer de nuevo el país entero, porque sin eso solo podría repetirse la historia sin fin de la caída. Es ahora el dictamen acerca de la forma de gobierno que se preparó para llamar a Fernando Maximiliano al trono de México. ¿Volveremos a los desmanes de nuestros califas militares? ¿A ser fríos espectadores de la desmembración del resto de nuestro territorio? ¿A la administración de justicia puesta en venduta pública? ¿A los crímenes de un ejército mandado por célebres fascinerosos? ¿A la prostitución de la religión y del culto católico? ¿A los perpetuos amagos de la propiedad? ¿A las extorsiones escandalosas así de los ricos como de los miserables, para henchir diariamente las arcas del erario siempre exhaustas? ¿Al derroche del tesoro público para improvisar escandalosas fortunas? ¿A la paralización del comercio y de todos los giros que son la vida de los pueblos? ¿Al abatimiento profundo de las artes y profesiones? ¿Al imperio del puñal de los asesinos que recorren con el triunfo de la impunidad las grandes y las pequeñas vías de comunicación? ¿Al detestable sistema de la leva que arranca del seno de las familias a los padres y del trabajo a militares de robustos brazos? En una palabra, al último extremo de la miseria y al insondable abismo de la inmortalidad y de la humillación. La retórica de la pregunta quería una negativa entusiasta, pero se volvió a ello, a casi todo. Sin duda había razones y muchas para el pesimismo. Lo que me intriga más, sin embargo, es que casi siempre repose sobre un juicio moral. La inmoralidad estaba, así lo vivían, en la raíz de los males del país. Manuel Siliceo hablaba de un signo maldito que nos persigue y nos hace víctimas del robo, del pillaje, de la prostitución y de la inmoralidad. Y Carlos María de Bustamante, pesaroso, escribía: lo que más aflige es recordar que los enemigos mayores de esta nación han sido sus propios hijos, sus desmoralizados hijos. Con la misma tristeza, la misma vergüenza, José Fernando Ramírez en 1847. Todo lo hemos perdido menos el honor, porque éste hace muy largo tiempo que nos dejó.
Algunos intentaron explicar la inmoralidad, darle causas materiales contra las que algo se pudiera hacer. Y sobre todo se fijaron los liberales en el peso de la herencia colonial, los conservadores en las consecuencias del espíritu moderno, y ambos en la educación. Pero detrás de su desencanto, de esa avergonzada conciencia de la inmoralidad, estaba siempre una fantasía, la del orden cívico, tal como se imaginaba que sería en Europa o en los Estados Unidos. Sobra decir que a duras penas podrían unos pocos conocer con alguna certeza lo que ocurría más allá del mar o al norte de la frontera. Pero estaban en cambio los libros, los entusiasmados informes de los viajeros, las creaciones filosóficas y sobre todo la necesidad de que la civilización existiera en alguna parte. El modelo cultural más persistente fue, sin duda, Francia, la Francia de la Ilustración y los derechos del hombre, la del refinamiento y la cortesía. No, por supuesto, la de la Revolución. Para los conservadores de casi todo el siglo, la alternativa era España. Una España imaginaria también, modelo de orden y estabilidad, de vida católica y tradicionalista. Para los liberales, los Estados Unidos, una extraña confusión de igualdad natural, de espontaneidad democrática y energía progresista. Casi todos creyeron siempre de buena fe que ese imaginario orden era posible, que era un hecho en el mundo civilizado. No sabían o no querían saber de la violencia de la vida pública española, del autoritarismo francés o de la corrupción en los Estados Unidos. De ahí que el desencanto fuese tan dramático y que el pragmatismo llevara siempre el estigma de ser una transacción con la barbarie. Frente al modelo de la ciudadanía responsable, de los políticos ilustrados, de la ley justa y la democracia en marcha, este país resultaba decepcionante. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.